Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos especiales a los miembros del canal, pero en especial saludos para ti, que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Agradecimiento a Giselle Morningstar quien me ayudó en la creación de este video. Este fanfic le pertenece a Evil Futsi 9. Capítulo 27. ¿Cómo empezó todo? Boruto Bolt Uzumaki y Sarada Salad Uchiha eran dos personas iguales, según algunos. Aclamados como genios, con o sin razón, como hijo del Hokage y heredero del clan Uchiha, eran respetados y admirados por muchos de sus pares, y también favorecidos por algunos de sus mayores. Bolt, a sus 17 años, era en muchos sentidos la viva imagen de su padre, pero en otros también una persona muy diferente. Con la ayuda y la enseñanza de sus padres, sobresalió desde el principio donde su padre había fracasado durante muchos años, progresando con mayor rapidez en sus habilidades, aunque con una falta de moderación o respeto por la autoridad similar. Creció a la sombra de su padre. Muchos lo juzgaban comparándolo con el Nanadaime, incluso ahora, y desde pequeño se cansó tanto de que completos desconocidos lo arrullaran y le preguntaran si quería ser Hokage como su padre, que hacía tiempo que había decidido no considerar siquiera ese puesto. No tuvo que seguir el mismo camino que su padre. Era dueño de sí mismo, maldita sea. 5 años de servicio como shinobi habían contribuido en gran medida a suavizar las asperezas de la personalidad de Bolt, quien, con el paso de los años, había enfrentado y superado sus propias dificultades. Se había distinguido como un shinobi excelente y capaz por méritos propios, convirtiéndose en un ninja de la hoja confiable, aunque no siempre responsable. De joven, casi adulto, apreciaba mejor quién era su padre para la aldea y el mundo shinobi, y había superado la frustración y el resentimiento que alguna vez sintió. No hay que equivocarse, Bolt seguía siendo distante e irrespetuoso con su padre en casi todo momento, pero ahora lo hacía con cariño y, paradójicamente, con genuino respeto. Lo ridiculizaba como un viejo estirado, anticuado y desconectado, y se burlaba de quienes se mostraban intimidados ante él, pero lo hacía como un adolescente sano que expresa su independencia, en lugar de como un niño enfadado que despotrica contra lo que consideraba un mundo injusto. Sarada, a su vez, fue bendecida con la fama del clan Uchiha y maldecida con su infamia. Las personas más cercanas al círculo íntimo de sus padres solían tratarla con cariño, y quienes estaban un poco más lejos eran propensos a admirar tanto su habilidad como su potencial. Pero en los márgenes de los cómodos círculos en los que había crecido, había mucha gente que despreciaba, resentía o directamente odiaba a los Uchiha, ya fuera por meros principios o por genuina queja. En sus primeros años, su madre hizo un buen trabajo protegiendo a Sarada de las verdades más desagradables de la ascendencia de su padre. Si bien Sarada siempre había sido inteligente e inquisitiva, Sakura logró pasar por alto muchos de los detalles más confusos del sórdido pasado del clan Uchiha, centrándose en lo positivo y enfatizando los aspectos buenos y admirables de su historia mientras su hija era pequeña. Obviamente, Sarada tuvo problemas con su padre durante su infancia, sobre todo por su ausencia casi constante durante buena parte de su vida. Tenía 12 años cuando lo conoció. Pero eso era cosa del pasado. Sasuke Uchiha había cumplido su misión hacía años y había recuperado el tiempo perdido lo mejor que pudo. Era torpe, sociable y un poco hosco a veces, pero la familia Uchiha había logrado crear su cuota de recuerdos felices. Y además, como una kunoichi con cierta experiencia, y aspirante a Hokage, Sarada ahora entendía por qué su padre había hecho lo que hizo de esa manera. Los shinobi tenían su deber, y este debía cumplirse sin cuestionamientos. Querer crear un mundo donde tales cosas no fueran necesarias fue una parte considerable de su motivación para convertirse en Hokage. Pero fue un largo camino, y aunque Sarada era sin duda una candidata muy valorada en Konoha, aún había quienes recordaban los pecados de sus antepasados y los arrepentían con amargura. Había recorrido un largo camino, pero el odio tardaba en desaparecer, y aún más en olvidarse.
Mucha gente tenía rencores contra sus antepasados, justos o injustos, e incluso su propio padre afrontaba un resentimiento persistente a pesar de todo lo que había hecho por la aldea y la Unión Shinobi en los años posteriores a la guerra. Bolt y Sarada respetaban a sus padres, cada uno a su manera, y amaban profundamente a sus madres. Sin embargo, durante muchos años habían vivido en relativa ignorancia del pasado de sus padres, una indiferencia común en la juventud. Durante mucho tiempo habían dado por sentado que sus padres eran quienes eran, y solo ocasionalmente habían indagado en sus sórdidas historias. Pero a medida que ambos se acercaban a la edad adulta, se volvieron más conscientes de quiénes eran sus padres como seres humanos, como personas con fortalezas y debilidades, seres humanos falibles con defectos y peculiaridades, gustos y disgustos, y muchos más años de experiencia de vida, también. Sabían parte de la historia, por supuesto, pero a medida que pasaba el tiempo, se fueron volviendo cada vez más curiosos. Querían saber más. Los adolescentes normales no habrían estado tan obsesionados por la curiosidad, pero Boruto Uzumaki y Sarada Uchiha no eran precisamente normales, ni por asomo. Sus padres tampoco eran personas comunes. Fueron extraordinarios todos ellos, hasta el último. Oye, Konohamaru-sensei, ¿cómo eran mis padres cuando eran niños? Bolt planteó esta pregunta un día mientras el equipo esperaba sus pedidos en la hamburguesería local. Acababan de regresar de presentar su informe sobre una misión de rango B para investigar acusaciones de corrupción magistral en una pequeña provincia rural a petición del Dainjou, un trabajo aburrido y poco atractivo, pero aún así muy importante. O al menos eso decía su padre. Cada misión era igualmente crucial para mantener el estatus de Konoha y reforzar la imagen de la Unión Shinobi como una organización de paz con fines de lucro, en lugar de un colectivo de estados-nación mercenarios. Menos legión extranjera francesa, y más cuerpo internacional de paz. O algo así. Bla, 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 eso era todo lo que Bolt escuchaba de las clases de su padre. Era tan aburrido cuando se ponía a hablar de esas tonterías que Bolt nunca soportaba prestar atención a más de la mitad. Pero independientemente del valor de su última misión, o su ausencia, Bolt formuló su pregunta mientras él y su equipo se relajaban en el restaurante donde solían reunirse. Mitsuki levantó la vista de su refresco, arqueando una ceja fina y sin decir nada. Sarada, sentada junto a Bolt, lo miró con curiosidad. Konohamaru parpadeó. ¿Quieres saber de tu papá? Dijo. Vaya, hacía tiempo que no me preguntabas algo así, quiero saber cómo era de niño, reiteró Bolt. Él y mi madre. Hinata-san también. Ah. No la conocía tan bien en aquel entonces, Konohamaru parecía un poco avergonzado. Se encogió de hombros. ¿Cómo eran? Preguntó Bolt, repitiendo obstinadamente su pregunta. Tenía una mirada extraña, una obstinación testaruda, tan parecida a la de su padre, que empezaba a aflorar. Sus fosas nasales se dilataron. Konohamaru suspiró y tarareó para sí mismo, gesticulando vagamente. Bueno, si tuviera que decirlo, supongo, Konohamaru sonrió. Era tan genial como ahora. Dijo, sin ninguna parcialidad ni visión del pasado color de rosa. Fui su discípulo, ¿sabes? Me enseñó su primer jutsu original. Sabiendo exactamente qué era este primer jutsu original, Sarada se estremeció, Mitsuki sonrió y Bolt frunció el ceño. ¿De verdad era tan genial? Murmuró el rubio con escepticismo. Me pregunto, claro que sí. Dijo Konohamaru con terquedad. ¿Dudas de la palabra de tu sensei, Bolt? Okage-sama es el ninja más genial de toda la aldea. Puedo creerlo, dijo Sarada sonriendo con cariño. Uf, estás loca por mi papá, dijo Bolt, haciendo una mueca. ¡Qué asco! Sarada se estremeció. No. Espetó, blandiendo un puño en señal de advertencia y fulminando con la mirada a su compañera de equipo. Consíganse una habitación ustedes dos, dijo Mitsuki lentamente, sonriendo. No te metas en esto. Gruñeron Bolt y Sarada al unísono, mientras se giraban hacia el tercer miembro de su escuadrón. Konohamaru se rió. Un rato después, Bolt y Sarada volvían a casa caminando desde la hamburguesería. Juntos. Sin Mitsuki ni Konohamaru-sensei. Esto se debía únicamente a que vivían en la misma zona de la ciudad y, por lo tanto, tendrían que tomar una ruta similar, y no por ninguna otra razón, te aseguraban.
No era que disfrutaran pasando tiempo juntos o estando a solas, por mucho que algunos insinuaran sobre ellos. No se tomaron de la mano ni nada de eso. No estaban saliendo. Simplemente se acompañaron a casa. Eso era todo. Y si su camino a casa solía llevarlos a zonas remotas y apartadas del pueblo, poco frecuentadas por otros, y donde había muchos rincones donde una joven pareja enamorada podía esconderse para disfrutar de un merecido tiempo de intimidad, bueno, seguramente era solo una inocente coincidencia, y no indicaba en absoluto segundas intenciones. Y Sarada seguramente no estaba para nada decepcionada cuando estaban casi en uno de esos escondites convenientes donde una pareja de jóvenes amantes como ellos, pero no ellos mismos, obviamente, porque no eran amantes ni nada por el estilo, podían echarse una siesta para darse un beso rápido, solo para que Bolt se detuviera en seco y dejara escapar un suspiro que dejó en claro que su mente estaba en asuntos muy diferentes a los de Sarada. No es que esto significara que la mente de Sarada estaba en la cuneta. No era una pervertida. No, solo estaba pensando en otras cosas. No tiene relación con lo que Bolt estaba pensando. Pero no relacionado con, ya sabes, nada sucio. Ella no era una pervertida. En serio, suspiró Bolt, interrumpiendo las negaciones sospechosamente específicas de la narración interna de Sarada. Me pregunto cómo eran nuestros padres de niños. Sarada arqueó una ceja, sorprendida. ¿Sigues hablando de eso? No lo sé. Se encogió de hombros. Es que me ha estado molestando últimamente. Tengo curiosidad, nada más. Bolt Uzumaki, ¿sientes curiosidad? Es así que es una receta para el desastre, si alguna vez la he escuchado. Sarada bromeaba, sobre todo, pero algo en la expresión de su compañero la hizo preguntarse, por un instante, si no habría algo de verdad inadvertida en sus bromas. Había algo furtivo en la forma en que miraba a un lado y a otro por el callejón, y se movía ligeramente, de una forma que Sarada había aprendido a asociar con la ansiedad por meterse en problemas por alguna travesura reciente. Sin embargo, después de un momento, Bolt desestimó su comentario con una risita y volvió a encogerse de hombros sin comprometerse. No me digas que nunca has sentido curiosidad por lo que hacía tu padre a nuestra edad, dijo con cara seria. O más joven. He oído las historias, dijo Sarada, poniendo los ojos en blanco. Al menos, todas las que me cuentan. Crecieron en otra época, ¿sabes? Las cosas eran más sangrientas en aquel entonces. Más complicadas. Nada, se burló Bolt, gesticulando irreverentemente. Mamá siempre me hace sentir culpable por cómo papá no tuvo padres de niño y por cómo apenas conoció a su propia madre. Sí, lo entiendo, sus infancias no fueron color de rosa. Las nuestras tampoco, pero no nos oyes quejarnos. Sarada apartó la mirada y se ajustó las gafas. Fue más cortés que un simple golpe en la cara. Si estás tan seguro de que ya sabes todo lo importante, ¿por qué tienes tanta curiosidad? Preguntó pacientemente. Esta pregunta dejó a Bolt paralizado por un instante. Se sonrojó un poco y apartó la mirada, farfullando. Bueno, pronto seremos adultos también, ¿sabes? Dijo. Ya casi tenemos 18, casi 20, prácticamente. Antes de que te des cuenta, tendremos edad para beber. Ya tenemos edad para casarnos. Su rostro se sonrojó un poco más al oír esto y tosió en su puño. Sarada también se sonrojó y empezó a juguetear nerviosamente con el dobladillo de su camisa. Ya veo, dijo. ¿Me estás haciendo una propuesta, Boruto? Llámame Bolt, dijo por reflejo. Todos lo hacen, incluso mis padres. Excepto cuando estás en problemas. Sí. Excepto cuando estoy en apuros. Bolt hizo una mueca. Se frotó un dedo del pie en la tierra. Lo estoy, ¿entonces? ¿En problemas? Depende. Sarada volvió a ajustarse las gafas, sonriendo. ¿Vas a responder a mi pregunta? Bolt se sonrojó y farfulló. Echó un vistazo a su alrededor. Bueno, quiero decir, tragó saliva. No te estoy proponiendo matrimonio ni nada por el estilo. No es que estemos saliendo ni nada, estúpido. No me gustas así. Bueno, dijo Sarada con astucia.
Si no estamos saliendo, supongo que no tenemos por qué escondernos en un callejón oscuro y participar en actividades secretas. Ella se giró como para irse, con una sonrisa cómplice en su rostro. Espera. Bolt le puso una mano en el hombro. No es que no me gustes ni nada. No es que me gustes, pero, no me desagradas. Se le trabó la lengua, rojo de ira. No es que, esto signifique que tengamos una relación. Porque eso complicaría las cosas, con tu enamoramiento por mi padre, pero, bueno, no tienes ni un poquito de curiosidad. Se removió inquieto y una mano se deslizó dentro de su chaqueta por un instante. Sarada entrecerró los ojos. De acuerdo, dijo. No estoy enamorada de tu padre. Simplemente lo admiro mucho, y si además aprecio que sea tan guapo, bueno, eso debería jugarte a favor, considerando el parecido familiar. Ella le guiñó un ojo con picardía, imitando claramente a su madre. Bolt se sonrojó ante sus palabras y su sonrisa regresó con toda su fuerza. ¿Es un pergamino lo que tienes en el bolsillo?, preguntó después, ¿o simplemente te alegras de verme? Idiota, gritó Bolt, poniéndose colorado. Es solo un pergamino, claro. Dios mío. ¿Por qué siempre me tomas el pelo así, idiota? Porque es divertido, dijo Sarada alegremente, antes de meter una mano en el bolsillo de Bolt. Él se quedó paralizado, rígido como una tabla, y ella sonrió victoriosa. Luego sacó un pequeño pergamino de su bolsillo. Estaba helado en su mano y brilló levemente al tocar el aire. Sarada abrió mucho los ojos y miró a Bolt con recelo. Incluso sin activar su Sharingan, pudo ver un montón de chakra residual adherido al pergamino. ¡Guau! Susurró, trazando un trazo de sellos de telaraña garabateados sobre los bordes, tan gruesos que los márgenes blancos parecían negros brillantes. ¿Qué es esto entonces? Bolt se rascó la nuca tímidamente. El viejo puso una protección muy buena alrededor de esos jutsus, murmuró. Bloqueadores meméticos o algo así, y un montón de otras cosas que afectan la mente, además. Tuve que ponerle todo tipo de sellos al pergamino para no olvidar lo que estaba transcribiendo a mitad de camino. Sarada miró a Bolt y sintió un escalofrío recorrer su columna. «Jutsu», dijo. Boruto, ¿qué clase de jutsu querrías transcribir para que el séptimo señor protegiera con tanta vehemencia? ¿Y por qué? Un jutsu de viaje en el tiempo, dijo Bolt, radiante. Quiero ver cómo eran nuestros padres de niños, ¿sabes? Esta parece la mejor manera de hacerlo. Un ritmo. Viaje en el tiempo, dijo Sarada con cara seria. ¿En serio? ¿De verdad quieres saber más sobre tus padres o solo tienes curiosidad por saber si puedes? El talento de Bolt era considerable y había sacado a su equipo de muchas situaciones difíciles. Era un genio en las artes ninja y siempre se esforzaba por superar sus límites para distinguirse de su padre. Sin embargo, aunque su empuje y competencia solían ser beneficiosos para el equipo y la aldea, también hubo momentos en que el talento de Bolt, su ambición y su desprecio por la autoridad se fusionaron en un conjunto singularmente espantoso de malas ideas. Sarada se convenció rápidamente de que esta era una de esas situaciones. Bolt se encogió de hombros. Un poco de ambas cosas, sinceramente. Un suspiro. El ojo de Sarada se crispó. ¿Sabes? Hay una razón por la que tu padre selló todos esos jutsus, dijo arrastrando las palabras. Aunque casi todos son puramente teóricos y completamente imposibles de probar, las posibles consecuencias de arruinarlo, se estremeció. E incluso si lo haces a la perfección, no hay forma de saber si funcionará. Si es que queremos que funcione. ¿De qué tienes miedo?, preguntó Bolt. No hay forma de que los dos arruinemos esto. Y si no funciona, no tendrá ningún efecto. Si no pasa nada, no pasa nada, ¿sabes? O podría tener algún efecto catastrófico o impredecible, dijo Sarada. No me gusta que me recuerden como la responsable de destruir el continuo espacio-tiempo. ¿Y qué es esto de nosotros? Bolt se sonrojó y se rascó la nuca. Esbozó una sonrisa de arrepentimiento que desarmaba y le dio un vuelco el corazón a Sarada. No es que ella se sintiera atraída por él. Pensé que querrías ver cómo eran más que nadie, Sarada, dijo, haciendo un gesto vago. Mi padre y tus padres estaban en el mismo equipo que los genin, ¿verdad?
Me pareció justo llevarte. Y además, para empezar, eres la única persona con la que querría viajar en el tiempo. Murmuró esta última parte tan bajo que casi no se oyó. Sarada se sonrojó de un color indistinguible del tono de su Sharingan. Ah, dijo. Bueno, cuando lo dices así, supongo que no puedo quejarme. Ella tosió en un puño y sus gafas se empañaron. Bolt sonrió y tomó su mano. ¿Qué dices, Sarada? ¿Quieres ver cómo eran nuestros padres? Sí. Claro, ¿por qué no? Ella asintió vigorosamente y desplegó el pergamino. Sintiéndose imprudentemente envalentonada, leyó el nombre del jutsu que Bolt había transcrito con su letra pulcra y desordenada. Parecía bastante complicado. Y ese era un nombre realmente largo, ¿no? Trabajaron hasta bien entrada la noche, practicando los sellos manuales y perfeccionando la fórmula del jutsu, derramando su sangre en el corazón del extenso círculo ritual. Algunas de las instrucciones eran muy arcanas, y su capacidad para dilucidar el texto era limitada. Había sido escrito de forma antigua, utilizando formas antiguas y complejas de muchos kanji, sin ningún kana. Más parecido al chino tradicional que al japonés moderno. Incluso con el vasto conocimiento de Sarada sobre numerosos temas y el talento de Bolt para asombrosas deducciones e inventivas, les tomó muchas horas simplemente entender las instrucciones, la mitad de las cuales dedicaron a revisar su trabajo 2 y 3 veces para detectar errores. Sin embargo, la descripción del jutsu en sí era un caso perdido. A diferencia de la terminología seca y clínica de los investigadores de jutsu modernos, quienquiera que hubiera creado esta técnica la había escrito más como un texto religioso con muchos giros arcaicos y aparentemente sin sentido, y una gran cantidad de metáforas y alusiones. El lenguaje era irritantemente florido y no literal. Si bien las instrucciones para ejecutar el jutsu eran relativamente claras y directas, leer el resto parecía como intentar obtener información científicamente sólida de un bestiario medieval. Era colorido y poético, pero no muy útil. Al final, abandonaron esa parte del texto como si fuera una causa perdida y se centraron únicamente en las instrucciones. De todas formas, eso era todo lo que necesitaban para realizar la técnica. Tras dejar de lado toda precaución ante la mirada suplicante de Bolt, Sarada lo ayudó a realizar los últimos pasos del jutsu. Era medianoche cuando finalmente llegaron a ese punto, y pasaron 10 minutos del nuevo día antes de que finalmente terminaran de tejer todos los sellos manuales necesarios. Kinpou. Entonaron al unísono. Seijinko sin hitkan mawashi no jutsu. Por un momento no pasó nada. Luego no ocurrió nada más durante varios minutos más. Y después de ese periodo, no pasó nada en absoluto. Sintieron que su chakra se agotaba en gran medida al dar el paso final, pero no hubo otra señal, ninguna otra señal de que lo hubieran logrado. Ningún destello de luz, ninguna bocanada de humo, ningún estruendo ensordecedor. Ni una sola maldita cosa que mostrar como resultado de sus esfuerzos. No funcionó, ¿verdad? Dijo Bolt. No lo parece, no. Suspiró Sarada. Qué lástima, la verdad es que me estaba emocionando un poco, después de todo ese trabajo. Parece que el jutsu fue un fracaso. Maldita sea. Gimió Bolt. Tenía muchas ganas de volver al pasado. Sí. Supongo que ese tipo de cosas son solo una quimera al final, ¿no? Supongo. Sí. Bolt se rascó la nuca. Caray. Deberíamos irnos a casa. Es muy tarde, mamá debe estar muy preocupada. Oh, ya no eres una niña, dijo Sarada, poniendo los ojos en blanco. Seguro que se da cuenta de que puedes cuidarte sola. Subestimas a mi mamá, dijo Bolt con expresión seria. Se despidieron con una risa compartida y sonrisas compasivas, rumbo a casa. Cuando Sarada llegó a casa de su familia, las luces estaban apagadas y las puertas cerradas. Sus padres seguramente ya estaban dormidos. Era evidente que no se habían molestado en esperarla. Sudando, la adolescente se acercó cautelosamente a la ventana de su habitación y se coló por allí, buscando cualquier trampa que pudiera haber en su camino. Sasuke Uchiha, como ninja y padre, pensaba que si su hija iba a trasnochar, más le valía estar siempre alerta. Y qué mejor manera de inculcarle esta lección que colocando cables trampa y trampas no letales para focas para mantenerla alerta siempre que saliera después del toque de queda.
Si era descuidada y activaba una, era suficiente reprimenda. Era mitad castigo, mitad entrenamiento, mitad rito de paso. Si no lograba entrar en la casa sin activar ninguna trampa, era evidente que aún no estaba lista para salir con alguien o trasnochar. Así que Sarada fue minuciosa y cautelosa en su inspección, revisando cada centímetro de su camino, sin bajar la guardia hasta llegar a su habitación y revisarla de arriba a abajo. 3 veces, por si acaso. Luego se puso el pijama, se cepilló los dientes y se acomodó en la cama. Sintió que apenas había dormido un segundo antes de que el grito de su madre la despertara bruscamente. Y, actuando instintivamente, se armó y corrió a la habitación de sus padres. Lo que vio allí. Bueno, le recordó por qué se había esforzado tanto por reprimir las visitas que su padre hacía a casa durante sus largas misiones en el extranjero. Esos dos estaban metidos en cosas traumáticas y pervertidas. Ningún niño debería tener que ver a sus padres teniendo sexo, pero Sasuke y Sakura eran como conejos, y Sarada tuvo muy mala suerte. Al menos tuvieron la decencia de no mencionarlo nunca. Bolt durmió plácidamente toda la noche. Su descanso fue ininterrumpido y no se movió hasta la mañana, cuando sintió que alguien le tiraba del brazo. «Hermano», se oyó el gemido de su hermanita, Himawari. «Levántate. Mamá y papá siguen dormidos. Necesito que me lleves a la escuela». Gimiendo, Bolt entreabrió los ojos. Bostezó y se incorporó en la cama. «¿Están dormidos?», dijo, mirando su despertador. Eran las 9 menos cuarto. «Tuve que prepararme una tostada para desayunar», respondió. «Debieron de estar muy ocupados anoche». Bolt se frotó la costra de los ojos. Vaya. Eso fue algo. Mamá y papá seguían durmiendo. Shikamaru se iba a cabrear. Su padre rara vez llegaba al trabajo después de las 8, y a veces tenía que irse a las 7 o 6:30. No había descanso para los cansados, no cuando eran Hokage, y los asistentes de Naruto probablemente se estarían poniendo los pelos de punta en ese preciso instante. Y su madre era una de las personas más hogareñas que conocían. Era alguien que vivía para cuidar y nutrir, generalmente despertándose antes que nadie y comenzando con las tareas del día cuando aún amanecía. Si ser ama de casa era una profesión, entonces Hinata Uzumaki era una empresaria con una mente firme. No era raro que sus padres durmieran hasta tarde. En ocasiones especiales, se quedaban despiertos hasta pasada la medianoche y se divertían, salían a bailar o a tomar algo, o cenaban con viejos amigos, y a la mañana siguiente podían darse un capricho y dormir un poco más. Pero que Bolt supiera, no había ocurrido tal cosa la noche anterior. Si sus padres hubieran salido, lo habrían llamado para ver si podía cuidar a Himawari. Aunque estaba en su último año en la academia, seguía siendo su pequeña y querida Canela. Distraídamente, Bolt agarró su teléfono y lo revisó para ver si lo habían llamado o si lo habían intentado. No. Nada. El mensaje más reciente era una broma obscena que Chouchou lo había reenviado, y la única llamada perdida había sido de Mitsuki alrededor de las 8 de la noche anterior. La última llamada registrada, ya sea desde los teléfonos personales de su madre o su padre, o desde el teléfono de casa, era de hace 3 días, antes de que él y su equipo partieran en su misión anterior. Era posible que hubieran intentado llamarlo y no hubieran podido comunicarse, pero algo en el interior de Boruto le decía que era improbable. Quizás estaban enfermos. Debería ir a ver cómo estaban, solo para estar seguro. Pero primero, debería llevar a Himawari a la escuela. «Dame un momento para vestirme, hermanita», dijo. «Luego te llevo». «Está bien». Himawari sonrió radiante y salió de la habitación para darle un poco de privacidad a su hermano. Moviéndose como un rayo, abusando generosamente del Shunshin no Jutsu para llegar del punto al punto B lo más rápido posible, Bolt agarró algo de ropa, se lavó la cara con agua y se vistió. Podría lavarse mejor al llegar a casa, ya que era su día libre. Siempre y cuando se viera presentable. «Vamos, hermanita», dijo, tomando la mano de Himawari y aceptando una tostada que le ofrecía con cariño. «No queremos llegar tarde, ¿verdad?» «No, no lo haremos». Himawari rió y se aferró fuerte. Tomándose un momento para concentrarse, Bolt concentró su chakra y buscó la academia en su mente, aferrándose a una especie de faro afuera de la puerta. En un instante, estaban en la cocina de la casa Uzumaki.
Al siguiente, en la academia. Sin transición, sin bocanadas de humo ni destellos de luz, sin túneles alucinantes ni fondos derretidos. Fue tan rápido que, por un nanosegundo, estuvieron en ambos lugares a la vez. Cuando se trataba del arte del dios del trueno volador, lo instantáneo era verdaderamente instantáneo. Himawari rió entre dientes mientras soltaba la mano de su hermano, mareada por la emoción de experimentar su ira y sin. Lo saludó con la mano y sonrió alegremente, antes de correr hacia la puerta, para saludar a sus amigos de la escuela. «Que tengas un buen día en la escuela, hermana», le gritó. «Lo haré, hermano», respondió. Una de sus amigas rió disimuladamente, y otra señaló a Bolt y se sonrojó. Himawari sonrió radiante y parloteó a 1000 por hora, y pronto entraron. Bolt vio a uno de los chicos sonrojarse y mirar fijamente a Himawari. Entrecerró los ojos y lo fulminó con la mirada. El chico palideció, se encogió y se agachó, sin saber por qué sentía como si alguien acabara de pisar su tumba. Bolt tardó un par de segundos en estar dispuesto a irse. Himawari era tan adorable que solo quería protegerla para siempre. Era demasiado preciosa, la más moe de Imoto. La amaba con locura. Sarada se estaba preparando un desayuno tardío y trataba de olvidar lo que había visto en el dormitorio de sus padres, cuando su padre entró tropezando en la cocina, con una mirada angustiada en sus ojos. «¿Qué demonios es esto?», murmuró para sí mismo, pasándose una mano por el pelo y apoyándose débilmente en el mostrador. Estaba pálido, como si acabara de ver un fantasma, y su ropa también parecía bastante desaliñada, como si se hubiera vestido con una sola mano en la oscuridad, mientras luchaba desesperadamente contra una fanática cachonda. Y entonces su rostro se enrojeció de repente, como si recordara lo bien formado que le había parecido el cuerpo de aquella fanática tumbada a su lado. Su mirada era distante y vidriosa. «¿Mamá y tú salieron a tomar algo anoche?», preguntó Sarada con indiferencia. Evitó mirarlo mientras añadía un chorrito de miel a su avena. Sasuke la miró desconcertado. «¿Esa mujer es realmente tu madre?», preguntó, con un dejo de incredulidad miserable en su tono. Sarada respondió con una mirada siniestra. Una vena le palpitaba en la frente. «Papá», dijo peligrosamente, mientras su Sharingan cobraba vida. «No te atrevas a empezar eso otra vez». Sasuke no se acobardó. Tenía su orgullo. Así que se tragó el miedo que surgió ante la mirada en el rostro de la niña y se concentró en otra parte de su declaración. «Es decir, ¿por qué sigues llamándome papá?». Sarada miró fijamente a Sasuke. Ella metió la mano en el cajón de los cubiertos. Muy lentamente, sacó un cuchillo de carnicero. Por un momento, no hizo nada más. Solo miró a Sasuke con su Sharingan activo y un cuchillo de carnicero en la mano. La intención asesina que emanaba de ella era de nivel Jounin, como mínimo, comparable a la de Zabuza Momochi. Podría haberlo hecho mejor, claro, pero él era de la familia. Esto era básicamente una leve mueca en la casa Uchiha. Si Sarada hubiera querido, podría haber derribado a un elefante con solo una mirada fulminante. Sin Sharingan, solo Saki. Sasuke, siendo en realidad un niño inexperto de 12 años, que nunca antes se había encontrado con este tipo de intención asesina, se orinó. «Solo un poquito. Eso no es un chiste gracioso, papá», dijo Sarada con voz fría como el hielo. «Ya hemos tenido suficiente drama por esta porquería. No necesitamos más». «¿De acuerdo?». Sasuke gimió. Por mucho que lo intentara, no pudo recuperar la compostura. «¿Es esto una especie de genjutsu?», se preguntó. «Necesito salir de esto», extendió la mano hacia el cuchillo que Sarada tenía en las manos, con un deje de desesperación en su expresión. Ella lo retiró y lo miró con incredulidad. «Estás borracho, ¿verdad?», dijo. «Caray, papá. Si crees que estás atrapado en un genjutsu, activa tu Sharingan». Sasuke se estremeció. «No me trates con condescendencia», gruñó. «Que aún no haya activado mi Sharingan no significa que no pueda vencerlo, encontraré la manera de hacerme más fuerte que nadie, y luego mataré a ese hombre, y restauraré el honor de mi clan. Aunque aún no tenga el Sharingan». Un ritmo. Sarada se ajustó las gafas. «Lo tienes ahora mismo», dijo ella con seriedad. «¿Eh?», dijo Sasuke, mirándolo 2 veces. «Sharingan», dijo. «Lo tienes desde antes de que yo naciera».
y restaurar el honor de nuestra familia. ¿A quién planeas matar exactamente, papá? ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? Sasuke parpadeó. Espera. ¿Qué acabas de decir? ¿En serio, te golpeaste la cabeza o algo? No, dijo Sasuke, negando con la cabeza. Lo primero. Sobre el Sharingan. Lo tienes desde antes de que yo naciera, dijo Sarada lentamente, frunciendo el ceño. Sasuke frunció el ceño. No, dijo. No puede ser. Eres mayor que yo. Sarada se quedó desconcertada por un momento. Parecía profundamente desconcertada, y el enfado desapareció. Dejó el cuchillo en la encimera de la cocina. Papá, ¿estás bien? Dijo. En serio. Quizás deberías ir a acostarte. Te traeré un... Se detuvo, quedándose en seco. Algo hizo clic. Sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó boquiabierta. Miró a su padre con una incredulidad que iba en aumento. Dime, si soy mayor que tú, ¿cuántos años tienes tú entonces? Preguntó lentamente. 12, dijo su padre sin rodeos, mirándola como si fuera lo más obvio del mundo. El ojo de Sarada se movió. Oh, maldita sea, Boruto, suspiró. De acuerdo. Papá. Sasuke. ¿Cuánto tiempo hace que te graduaste? La expresión de Sasuke se oscureció. Creí que ya me había graduado, murmuró. Pero entonces aparece ese idiota y dice que aún no hemos hecho el examen de verdad, Tengo que llegar pronto, la verdad. Sarada intentó no hiperventilar. Mamá. Llamó desde arriba. Sakura. ¿Cuántos años tienes? 12. Respondió alegremente, sin darse cuenta. ¿Por qué lo preguntas? Sarada renunció a intentar no hiperventilar. Omarque. Tíralo. Tobirama Senju arrugó la nariz mientras examinaba los pergaminos de Jutsu que su hermano había reunido en su oficina. Muchos de ellos eran técnicas prohibidas que los diversos clanes de Konoha habían acumulado mediante el despojo o la investigación durante generaciones. La mayoría del resto eran jutsus de su propia creación, desde el Kage Bunshin hasta el Edo Tensei. Hashirama había convencido a las distintas familias ninja de la hoja oculta para que contribuyeran con cualquier pergamino que no estuviera oculto en su posesión para su último proyecto personal, una idea que había obtenido de una sugerencia en broma que había hecho su hermano pequeño. Un enorme pergamino, casi en blanco, con olor a papel nuevo, yacía sobre el robusto y espartano escritorio del Hokage, un mueble sencillo y robusto que Hashirama había diseñado con bastante optimismo para que perdurara. La carpintería era una actividad menor para él, pero aún así algo en lo que tenía bastante habilidad. No puedo creer que tantos clanes hayan contribuido con pergaminos de jutsu a este proyecto, comentó Tobirama. Estaba seguro de que querrían acumular todo el conocimiento posible. Recogió un pergamino particularmente viejo y desgastado, pequeño y bastante polvoriento a pesar de haber sido manipulado seguramente muy recientemente. Hashirama sonrió radiante. Sí, es maravilloso, ¿verdad? Han demostrado una gran disposición para trabajar juntos y consolidar las artes más oscuras y peligrosas de esta aldea en un solo compendio. Casi me hace llorar, sin duda, esto es señal de grandes cosas. Una cooperación como esta será clave para garantizar el bienestar de la aldea en los próximos años. Suponiendo que estos pergaminos sean las únicas copias que tienen, tarareó Tobirama. Si yo estuviera en su lugar, dudaría en apostar todo a una sola carta. Supongamos que hicieran copias de sus pergaminos de jutsu y luego enviaran los originales mohosos aquí, arrugó la nariz e intentó no estornudar. El olor a humedad y polvo de la oficina parecía confirmar su teoría. Olía a biblioteca húmeda y olvidada. Distraídamente, abrió el pergamino que tenía en la mano. No seas tan pesimista, hermano, dijo Hashirama, agitando la mano en señal de desaprobación. Ten fe en nuestros nuevos camaradas. Son los cimientos de esta aldea. Solo estoy siendo realista. Tobirama olfateó y observó el contenido del pergamino que sostenía. Inclinó la cabeza y luego giró el pergamino. Tras mirarlo un momento, lo volteó. No puedo leer ni una palabra. Sí, algunos de estos pergaminos parecen estar escritos de forma bastante esotérica, dijo Hashirama distraídamente, mientras recogía más tinta.
Nada esotérico, se burló Tobirama. Apenas puedo leer el nombre del jutsu. Y puedo recordarte que soy experto en dialectos olvidados y escrituras antiguas. Podría escribirlo en cuneiforme o jeroglífico si lo comprendería mejor. Hashirama se rió. ¿Qué? ¿Es una especie de código? Preguntó. Si es así, entonces es un código de una sutileza y complejidad como nunca he visto. Ah, déjame verlo. Seguro que estás exagerando. Tobirama puso los ojos en blanco y le lanzó el pergamino a su hermano. Hashirama lo miró y palideció. ¿Qué es esto? ¿Un manuscrito de hueso oracular? ¿Cuántos años tiene este pergamino? Un poco de los bordes se desmoronaron y se convirtieron en polvo al tocarlos. Por su aspecto, creo que es antediluviano, dijo Tobirama arrastrando las palabras. Ja, ja, rió Hashirama con una voz monótona y seca. ¡Qué ingenioso! Quizás debería encargarte que lo traduzcas, hermano, ya que eres tan experto en estas cosas. Tobirama hizo una mueca y luego le lanzó a su hermano una mirada oscura. Simplemente transcríbalo tal cual, replicó. Piénsalo como una medida de seguridad adicional. Eso sería mucho más fácil, concedió Hashirama. Trabaja de forma más inteligente, no más dura, bromeó Tobirama. Bien. Coge un cepillo y ayúdame, ¿quieres? Tobirama suspiró, maldiciendo internamente. ¿Y pensar que iba a pedir el día libre? Capítulo 28. Malditos soñadores. Shikamaru Nara no estaba de buen humor. Como consejero y mano derecha del Hokage, tenía grandes responsabilidades. Aunque de niño se resistía a la carga de trabajo que afrontaba a diario, Shikamaru aceptaba que no había nadie más cualificado que él para este puesto. Así que, por mucho que le hubiera encantado tumbarse en la hierba y ver pasar las nubes, seguía yendo a trabajar todas las mañanas. Excepto los días festivos, claro. Y los domingos. Y las emergencias familiares. Y las bajas por enfermedad. Y los seminarios. Y los días libres. Y cuando estaba de vacaciones. Pero aparte de eso, llegaba a trabajar todas las mañanas y cumplía con su deber con la misma diligencia que cualquier miembro del personal del Hokage. No era un adicto al trabajo ni mucho menos, pero era lo suficientemente adulto como para ponerse manos a la obra y hacer su maldito trabajo. Excepto cuando simplemente no tenía ganas. Pero esto era mucho más raro de lo que cabría esperar, a juzgar por el carácter y la disposición de Shikamaru de niño. Parte de la culpa de esta disparidad recaía en su simple madurez, mientras que el resto recaía directamente sobre su bella, maravillosa y exasperantemente testaruda esposa. Temari Nara era un duro rival para la esposa de Macbeth en cuanto a lo que podía insistir, culpar y sermonear a su marido, y rara vez perdía una discusión. Shikamaru quizá fuera técnicamente más inteligente, pero Temari era perversamente persistente, y también peligrosamente atractiva, al diablo con la mediana edad. Por muy bien razonado que fuera el debate, si Temari no estaba convencida, no ganaría. Bastaba con amenazar con dormir en la habitación de invitados, y Shikamaru se rendiría al instante. Así pues, a pesar de sus inclinaciones naturales, Shikamaru era realmente un trabajador bastante diligente. Tenía que serlo, como consejero del Hokage. Si solo hubiera una cosa que decir a favor de la habilidad de Naruto Uzumaki como líder, Shikamaru diría que Naruto era consciente de sus propias deficiencias, en lo que a cuestiones intelectuales se refería. Si bien había recorrido un largo camino desde que era el último tonto del que todos se reían en la academia, el mundo aún estaba lleno de gente mucho más inteligente que él, y él lo sabía. Así que a Shikamaru se le confió la tarea de asesorar al séptimo señor en una amplia gama de asuntos, ayudándolo a resolver todo tipo de decisiones políticas complejas. Naruto veía el panorama general, pero Shikamaru se fijaba en los pequeños detalles. Naruto era el que tenía las ideas, pero Shikamaru fue quien determinó si funcionaría y cómo. Y Shikamaru estaba bien con eso. Aunque no pudiera vivir la vida común y corriente que siempre había deseado, eso no significaba que tuviera que ponerse en primer plano. Se conformaba con ser la mano derecha. De hecho, lo prefería. Shikamaru Nara era, en resumen, la antítesis misma del estereotípicamente ambicioso y traidor consejero. Pero eso no significaba que estaría reacio a retorcerle el cuello al Hokage si ese bastardo no entraba por la puerta en los próximos 5 minutos. Aún no ha llegado.
Moeji recorrió la oficina con la mirada, cargando otra pequeña pila de formularios. ¿Dónde pongo esto? Déjalos en el suelo, dijo Shikamaru con una mueca. Intenta dejar un camino libre, ¿quieres? Exageraba, por supuesto. No era que la oficina corriera peligro de llenarse de papeleo, había solo una pequeña pila en el escritorio de Naruto, pero aún había mucho que requería la revisión o aprobación personal del Hokage. Si bien la burocracia de Konoha no era tan ineficiente como para requerir la firma del Hokage en todo, aún había solicitudes de misión, informes de progreso, propuestas diversas y otros asuntos similares que requerían la atención de Naruto. Moeji sonrió tímidamente y dejó los formularios sobre el escritorio. ¿No ha habido noticias entonces?, preguntó. Supongo que alguien ya habría armado un escándalo si estuviera enfermo. Y tampoco dijo que llegaría tarde, a menos que me equivoque mucho, ¿verdad? No lo hizo, sí, suspiró Shikamaru. Por eso estoy empezando a considerar seriamente un intento de asesinato si no llega pronto. Creo que tendrás que ponerte en fila detrás de algunas personas para eso, Moeji se rió entre dientes. Probablemente. Shikamaru se encogió de hombros y miró los papeles. Envié a Udon a investigar al tipo, y espero que Hinata no lo confunda con un atentado contra su esposo, hemos perdido demasiados Zanbu buenos así. Udon tiene una presencia muy discreta. Estoy seguro de que ni siquiera Hinata-san lo percibiría como un asesino, dijo Moeji, sonriendo y desestimando la situación con un gesto de la mano. Probablemente alguno de ellos se resfrió y perdió la noción del tiempo. Ya ha pasado antes. Shikamaru tarareó y se acarició la perilla. Es posible. Aunque lo dudo, ¿quieres que vaya a buscar a Sakura-san o a Shizune-san?, preguntó Moeji. Porque con el debido respeto, Shikamaru-sanma, aunque tu intuición te diga lo contrario, sigo pensando que sería prudente tener un médico listo. Adelante, dijo Shikamaru. Probablemente tengas razón en eso, al menos. Tratándose de ese tipo, siempre es mejor prepararse para cualquier posibilidad. Llama a Sakura y, ya que estás, a Sasuke también. Entre ellos dos, pase lo que pase, deberían poder con todo. Ya sea un resfriado, un intento de asesinato o un ataque de ira provocado por la inminente crisis de la mediana edad, hizo un gesto vago, concluyendo su declaración. Moeji asintió y hizo una breve reverencia. Por supuesto, Shikamaru-sama. Y por última vez, añadió exasperado, solo, San está bien. Pero Moeji ya había desaparecido en un remolino de hojas antes de que pudiera terminar su frase. Shikamaru suspiró, mirando el follaje esparcido por el suelo. Un ojo le tembló. No voy a limpiar esto, murmuró. Es un fastidio. Naruto se movió lentamente. Sintió algo suave y algo pesado encima de él. También le dolía un poco la espalda y tenía los pies un poco fríos. Estaba en el suelo, se dio cuenta. ¿Cómo llegó allí? ¿Se cayó de la cama en mitad de la noche? Parpadeando, Naruto se despertó gradualmente y reflexionó. ¿Dónde estaba? Esto no parecía su habitación. Ni de lejos. No había ningún parecido entre este lugar y su apartamento, donde quiera que estuviera. Naruto estaba perdido. Suave, murmuró, sintiendo algo aplastarse contra su pecho. ¿Qué es esto? Entonces hizo una pausa y notó algo extraño en su voz. Dijo. ¿Qué pasa? Mi voz es profunda. Inusualmente profunda y grave. Aún podía reconocerla como su voz, pero sonaba bastante más grave de lo que recordaba haberla sonado antes. Tarareó pensativamente. ¿Estoy resfriado?, se preguntó. Curioso, Naruto intentó tragar. Suave, fácil, sin dolor ni rasguño. Luego olió. Claro, sin obstrucciones y casi en silencio. Extraño. No parecía un resfriado, al menos no en ese sentido. Sin embargo, sentía las articulaciones un poco rígidas y la espalda algo dolorida, pero esto último pudo haber sido solo por despertarse en el suelo. Tampoco sentía dolor de cabeza ni malestar general. Entonces no es un resfriado, reflexionó para sí. Un ritmo. Naruto fue golpeado por un recuerdo repentino. Mierda. El examen. Casi lo olvido. Giró la cabeza de golpe y buscó el reloj más cercano. Vio uno extraño en la mesita de noche. Marcaba las 9:15. Mierda. Maldijo Naruto.
Llegó tan tarde. Presa del pánico, apartó a la bella mujer semidesnuda de encima y corrió hacia el armario. A pesar de estar seguro de no haber visto nunca esa habitación, Naruto encontró un cambio de ropa como si lo hubiera hecho 1000 veces. Estaba un poco molesto por no encontrar nada de ropa, pero aún así agarró lo que pudo y se vistió. Con demasiada prisa como para preocuparse por lavar, y con la esperanza de que Sakura-chan no se diera cuenta si se veía un poco más desordenado de lo habitual, Naruto salió corriendo de la habitación. De nuevo, a pesar de no haber estado nunca allí, Naruto pudo recorrer la casa con facilidad. No se dio cuenta, pues estaba absorto y un poco despistado, además, pero en cierto modo parecía conocer el lugar como la palma de su mano. Naruto estaba a mitad de las escaleras cuando se dio cuenta de algo. Espera, ¿quién era esa bella dama que yacía encima de mí? Este pensamiento lo dejó pensativo, tanto que terminó tropezando y tambaleándose. Su cerebro se paralizó, aturdido y sin sentido, mientras el rubio registraba tardíamente que había despertado debajo de una belleza voluptuosa y semidesnuda. Se cayó por las escaleras y se estrelló contra el rellano. Dolió menos de lo esperado. Su cuerpo rodó en cuanto tocó el suelo y se puso de pie antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Vaya, qué suerte, murmuró Naruto, bajando la vista hacia su cuerpo. Estoy bien, ¿eh? Parpadeó. ¿Por qué tenía el brazo derecho envuelto en tantas vendas? No recordaba habérselo lastimado. Ahora que lo pensaba, estaba así al despertar, ¿no? Cada vez más curioso. Naruto pensó en esto durante 3 segundos antes de recordar por qué había tenido tanta prisa. Ah, cierto. Gritó. Mierda. Llego tan tarde. Tengo que darme prisa. Corrió hacia la puerta. Tío, ¿qué les pasa a esos dos hoy? Murmuró Boruto para sí mismo mientras subía las escaleras hacia la puerta principal. Ya veo a uno durmiendo, pero a los dos... Deben estar envejeciendo, esos padres nuestros, con las manos en los bolsillos, los labios fruncidos y el ceño fruncido. Bolt estaba absorto en sus pensamientos. Mordisqueó distraídamente los últimos restos de la tostada que Imawari le había preparado y se dirigió a la puerta. Debería ir a ver si siguen dormidos, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Sería un fastidio que ese viejo muriera de la noche a la mañana y empezara a apestar la casa. Aunque probablemente viva 100 años, con lo terco que es. Suspirando, Bolt extendió la mano para agarrar el pomo de la puerta. Se tragó el último trozo de corteza y chasqueó los labios. Aún tenemos jugo de naranja. Reflexionó. Tengo sed. Bolt giró la manija. En un giro inesperado que probablemente se hubiera podido prever a kilómetros de distancia, la puerta se abrió de golpe y le dio en la cara. Bolt se tambaleó un instante, tiempo suficiente para que su padre chocara contra él. Cayeron al suelo en una magaña de extremidades y maldiciones. Maldita sea. Mierda. Maldijo Naruto mientras caían. Mira por dónde vas, idiota. Ay. Viejo de mierda. Gruñó Bolt a su vez. ¿Por qué no miras por dónde vas? Se retorció de frustración cuando el rubio mayor cayó sobre él, agitando los brazos con enojo y golpeando a su padre en la cabeza con un puño errático. ¡Ay! Eso dolió, cabrón. Maldijo Naruto. ¿Y a quién llamas viejo de mierda? Lo digo como lo veo, viejo de mierda. Espetó Bolt. ¿Qué hacías durmiendo hasta tarde, eh? Llegas demasiado tarde, maldita sea. Shikamaru se va a enfadar mucho contigo. ¿Cómo es que eso es asunto tuyo, imbécil? Replicó Naruto con obstinación. ¿Y Shikamaru? ¿Qué tiene que ver ese idiota perezoso con todo esto? Quebrar. Eres la última persona que debería llamar idiota a alguien, papá. Bolt le dio otro puñetazo en la cabeza a su padre. El rubio mayor maldijo con vehemencia, aunque no con mucha creatividad, y se apartó de su hijo, agarrándose la cabeza. ¡Ay, ay, ay! Exclamó Naruto, haciendo una mueca y frotándose la cabeza. Me duele mucho, maldita sea. Luego hizo una pausa y se quedó en silencio por un momento. Parpadea. Parpadea. Espera, ¿qué? Miró a Bolt un segundo. Oye, acabas de llamarme. Vamos, viejo, dijo Bolt, burlándose y extendiendo la mano. Como vas tan tarde, te llevaré. Solo por esta vez.
Por un momento, su padre se quedó allí sentado, mirándolo como un completo desconocido. Bolt frunció el ceño, irritado, y volvió a extender la mano, esta vez con más énfasis. Miró a su padre con enfado, molesto por la expresión idiota de su padre. «Vamos. Llegas muy tarde, ¿verdad?», dijo Bolt, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Maldita sea, y se suponía que este era mi día libre, ¿sabes?». Pero su padre seguía mirándolo con esa mirada estúpida. De verdad que estaba empezando a enojarlo. Después de una espera aparentemente interminable, el hombre finalmente dejó de mirar boquiabierto y habló. «Papá. ¿Sabes?», dijo Naruto lentamente, sacudiendo la cabeza confusamente. «Oye, ¿quién demonios eres?». Ahora fue el turno de Bolt de mirarme con una mirada estúpida en su cara. Se sintió como un pato en una tormenta eléctrica. Oye, ese chiste no tiene gracia, viejo idiota», dijo, rascándose la mejilla con irritación. «No te hagas el loco. Esa rutina dejó de tener gracia después de la tercera vez». «¿Amnesia?», dijo Naruto, con cara de despiste. Sí, ya sé a qué te refieres», asintió con altivez. «La amnesia no tiene gracia. Seguro que no tengo nada parecido. ¿Quién querría tener amnesia?». Se rió, pero sonaba extrañamente nervioso. Bolt se estremeció. «Papá, ¿en serio?». Naruto se inclinó, luciendo tímido, y susurró de manera conspirativa. «Entonces, ¿qué es la amnesia?», preguntó, haciendo una mueca. «Suena doloroso». Boruto Uzumaki sabía que su padre no era idiota. En realidad, no. Por muy tonto que se comportara a veces, seguía teniendo una cabeza bastante buena. Aunque Naruto tuviera cierta predilección por las bromas tontas como esta. Él no era realmente un idiota. «Qué gracioso, papá», dijo con seriedad. «Eres un comediante de verdad. Un ritmo». Naruto parpadeó. «Ah, sí. Jajaja». Se rió y se rascó la nuca. Se notaba que se veía un poco incómodo, con la mirada evasiva y un nerviosismo inquieto. «Entonces, ¿por qué sigues llamándome así?». Bolt giró la cabeza para mirar a Naruto. Su mirada se volvió siniestra. «Oye, vamos. Ya te dije que ese chiste no tenía gracia, viejo». «¿Qué broma?», preguntó Naruto frunciendo el ceño. «Ahora que lo pienso, ¿no te parece más bien que eres tú quien me está gastando una broma?». El ojo de Bolt se movió peligrosamente. «Oye, ¿en serio?», murmuró en voz baja. «Ya basta, papá. No es momento para esta comedia mediocre». Naruto cruzó los brazos y lo fulminó con la mirada. Había algo inflexiblemente petulante en su expresión, un cierto temperamento infantil. Una mirada así no desentonaba en el rostro de su padre cuando el hombre estaba bromeando, pero este no era el momento para que el Nanadaime se burlara de su hijo. Bolt lo pensó así, claramente Udon también. «Hokage-sama. Ahí estás», gritó el antiguo compañero de Konohamaru Sensei, un hombre aburrido pero confiable que hacía su trabajo con eficiencia y sencillez. «Udon. No se menciona su apellido». Bolt dejó escapar un suspiro de alivio al ver al hombre corriendo hacia ellos. «Por fin alguien que puede hacerle entrar en razón a este viejo», pensó, mirando de reojo a su padre. Hizo una mueca y negó con la cabeza, levantándose. «Es todo tuyo, especificaciones». «Buena suerte», murmuró Bolt antes de entrar. Udon se quedó mirando la espalda del joven por un momento, desconcertado, antes de volverse hacia el Nanadaime. «Hokage-sama», repitió, dirigiéndose sin duda a Naruto. «Vamos. Llegas tarde». Agarró a Naruto por la muñeca y lo puso de pie. Naruto se quedó mirando atónito durante varios segundos, inmóvil. Incluso cuando la puerta se cerró tras él y Bolt desapareció de la vista, solo pudo observar a Udon en silencio, conmocionado. ¿Qué?», dijo lentamente, parpadeando como un búho. «Espera, ¿cómo me llamaste?». Por un momento, Udon se quedó perplejo. Ladeó la cabeza con curiosidad y miró a Naruto con los ojos entrecerrados a través de sus gafas. «¿Está bien, Hokage-sama?», preguntó. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. Hokage», murmuró. Tú me llamaste Hokage». «Sí, Hokage-sama», dijo Udon, frunciendo el ceño con preocupación. «Lo hice».
Después de todo, usted es el séptimo Lord. En un instante, el rostro de Naruto se iluminó como un árbol de Navidad. Sus labios se abrieron en una sonrisa tan amplia que podría haber abarcado el Valle del Fin, y sus ojos brillantes brillaron con una luz que provocó un escalofrío de miedo en la columna de Udon. Soy el Hokage, dijo Naruto lentamente, sonriendo incontrolablemente. Soy el Hokage. Ah, sí, lo eres, dijo Udon con ansiedad. ¿Te golpeaste la cabeza o algo, Nanadaime-sama? Estoy perfectamente bien, Specs. Soy el Hokage, después de todo. Ja 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 ja. Naruto cruzó los brazos y soltó una carcajada, fuerte y escandalosa. Soy el Hokage. Este sueño es bastante bueno, ¿verdad? Aunque sea un poco raro. Ja 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 ja. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa estridente. Udon sudó una gota de sueño. Murmuró. Chuparse eso, mundo. Gritó Naruto al cielo, ignorando las palabras cansadas del hombre con gafas. Yo soy el Hokage. Sarada hizo una mueca al oír esas palabras. Saltando por los tejados hacia la casa de la familia Uzumaki, se ajustó las gafas con ansiedad e intentó convencerse de que ese grito era solo una coincidencia. Mordiéndose el labio, saltó de un tejado a otro, precipitándose hacia su destino a una velocidad vertiginosa. Boruto, susurró. Creo que cometimos un grave error. El jutsu no funcionó como esperábamos. No fuimos nosotros quienes viajamos en el tiempo. Y nuestros padres eran unos completos idiotas, pensó ella también. Sarada se estremeció al recordar cómo había reaccionado su madre a la noticia de que no solo estaba casada con Sasuke, sino que también tenía una hija adolescente. Es un poco raro lo viejo que es, y no entiendo por qué le falta un brazo, había dicho Sakura con tono informal, con ganas de empezar a cotillear. Pero una vez superado todo eso, Sasuke-kun sigue siendo genial, ¿verdad? Y tan encantador, además, ¿no crees? Sarada se puso un poco verde, por así decirlo, solo de recordar esas palabras. Su vida familiar nunca había sido lo que ella llamaría normal, pero nunca antes su madre le había hecho una pregunta tan incómoda. Sakura, al parecer, no comprendió del todo los pequeños detalles sobre lo que significaba que Sarada fuera su hija, y actuó más como si la joven fuera una hermana o una amiga mayor. Sakura no dudó en hacerle a Sarada todo tipo de preguntas incómodas sobre su vida sexual con Sasuke. Ninguna persona con buena salud quería contemplar la idea de que sus padres tuvieran sexo, y Sarada no era la excepción. Tampoco quería oír a su madre hablar con entusiasmo de lo grande que se había sentido la espada de su padre, ni que le pidieran que especulara sobre lo, digamos, bueno que era su padre en la cama. Sakura Uchiha había sido una pervertida desde que Sarada tenía memoria, mamá es sucia, solía decir con exasperación cada vez que su madre se sonrojaba o reía, pero nunca antes había sido tan grosera como para hablar tan directamente de esos asuntos con su hija. Ningún adolescente quería tener esa clase de conversación con su madre. Con una profunda mortificación, Sarada respiró hondo y, en silencio, alejó esos recuerdos a lo más profundo de su psique. Que un psiquiatra se ocupara de ese asunto más adelante. Por ahora, solo quería arreglar este desastre. Para cuando la casa Uzumaki estuvo a la vista, Sarada no vio a nadie afuera. Sin duda había oído al Lord Séptimo reír y vitorear antes, pero cuando llegó al lugar de donde provenían los ruidos, él ya se había ido. Sus ojos parpadearon de color escarlata por un segundo y examinó el área para ver si podía encontrar algún rastro sospechoso. Ella no vio nada. Tras desactivar su Sharingan, Sarada realizó un jutsu sensorial sencillo. El chakra de Volt se encontraba dentro de la casa, junto con otro chakra significativamente más débil. La textura general de la segunda firma delataba afinidades similares con Volt, y el color era similar al de Himawari, prácticamente idéntico al chakra de Lady Hinata, salvo que era mucho más pequeño y claro. Más débil. Mucho más débil. Himawari debía tener al menos el triple de chakra que esta persona, y el suyo también era más denso, con la misma fuerza vital de su padre y la energía espiritual de su madre que la de una hija primogénita. Quienquiera que fuese, poseía un chakra como el de Lady Hinata, en tonos y matices, pero infinitamente menor en todos los sentidos. Le recordaba el aspecto que tenían los chakras de sus padres.
Iguales, pero distintos a como deberían haber sido. Más pequeños y débiles, y carentes de la riqueza y los matices sutiles que habían adquirido tras décadas de uso y dominio. Esto pareció confirmar las sospechas de Sarada. En retrospectiva, debería haber esperado algo así por el nombre de la técnica. Seijin Kosin Hitkan Mawasi. Un suspiro. Nos sentimos muy tranquilos cuando regresan, dijo Sarada. Simplemente lo sé. Hinata despertó en silencio, parpadeando como un búho para regresar al mundo de los vivos. Estaba tumbada en el suelo, se dio cuenta distraídamente, pero este hecho le importó poco. Estaba demasiado absorta en los recuerdos de ese maravilloso sueño. Naruto-kun y yo en la cama, pensó con nostalgia, con una leve sonrisa en los labios. Ah, si tan solo fuera cierto. En vano, una parte de ella esperaba que Naruto creciera y fuera tan guapo como el adulto con el que había estado acostada en su sueño. No es que no lo considerara lindo o encantador ahora, pero, bueno, el Naruto de su sueño era atractivo con H mayúscula. Hinata casi se desmaya con solo pensarlo, sus mejillas ardían. Se aferró a los detalles del sueño mientras se removía, negándose a dejar que los recuerdos se desvanecieran. Últimamente había estado sufriendo pesadillas debido al estrés de los exámenes de graduación, e incluso aprobar el examen personal de Kurenai Sensei no había ayudado mucho a calmar la ansiedad de Hinata. Pero ahora casi no sentía nada de eso. Su mente parecía más clara, de alguna manera, menos frenéticamente enérgica. Se sentía más tranquila que en mucho tiempo, y a pesar de sus temores persistentes, Hinata descubrió que una parte de ella se conformaba con simplemente sentarse un momento y sumergirse en los detalles de su sueño recordado. Sus recuerdos de esa maravillosa fantasía parecían asombrosamente nítidos, nada que ver con la esencia fugaz y pasajera de los sueños. Si Hinata no supiera nada, creería que estaba recordando algo que realmente había sucedido. Pero eso era imposible, por desgracia. Quizás algún día, si todas las estrellas se alinearan en el cielo y la tierra misma se compadeciera de su suerte. Si a los cerdos les crecieran alas y todos sus parientes bailaran desnudos en la calle, y el cielo se volviera verde donde la hierba se volvió azul, y el sol se apagara y la luna se cayera, y el mundo entero se derrumbara. A ella le parecía terriblemente improbable, a eso se refería. Independientemente de sus, digamos, cualidades, y de lo que se pudiera pensar de su atractivo o su posible falta de él, era innegable que Hinata Hyuga, de 12 años, era terriblemente tímida y terriblemente insegura. Apenas podía hablar en presencia de su enamorado. La falta de confianza en sí misma había acabado con hombres y mujeres mucho mejores que ella, y Hinata se encontraba en una edad delicada. El miedo al rechazo la paralizaba, y ante este temor abrumador, no tuvo más valor que observar desde lejos y soñar, con la esperanza de algún día, con poder acercarse a él. Así que Hinata disfrutó apropiadamente del recuerdo de un cuerpo firme y musculoso, casi desnudo, con una piel morena impecable enrojecida por el rubor, y del atisbo de algo que estaba segura, que sus parientes más conservadores se escandalizarían profundamente al encontrarla mirando. Pero en el reino de un sueño tan perfecto, Hinata no sintió vergüenza de tomarse el tiempo para apreciar lo que vio. Incluso si la vista resultó demasiado para ella incluso en su sueño, la verdadera Hinata fue capaz de saborearla, encontrando en la creencia de la irrealidad de este evento el coraje y la compostura para reproducir la imagen en su mente, grabándola en la memoria con toda la atención de una chica enamorada. Vagamente, percibió que no estaba en su habitación. Una parte de Hinata se sintió ligeramente angustiada por esto, preocupada de que algo pudiera haber sucedido, pero el resto de ella aún se sentía extrañamente tranquila y se tomaba el tiempo para disfrutar de los recuerdos persistentes de su sueño. Distraídamente, Hinata se levantó. Al principio no lo pensó, pues no le pareció en su estado de distracción, pero el suelo parecía terriblemente lejos, ¿verdad? Si hubiera estado prestando atención, habría sentido un ligero vértigo, pues su mente consciente esperaba caerse dada la altura de su cabeza. Sin embargo, sus pies, de alguna manera, lograron llegar hasta abajo. ¿Y qué era ese peso en su pecho? Frotándose inconscientemente un hombro, Hinata se arriesgó a mirar hacia abajo. Apenas notó lo lejos que estaban sus pies. Lo único que podía ver era aquellos. La mente de Hinata se quedó en blanco.
Se miró el pecho, sin comprender. Ciertamente, había leído una vez que los entornos estresantes podían provocar que las niñas atravesaran la pubertad prematuramente. Quizás un mecanismo de supervivencia remanente de una época en la que dicho estrés implicaba depredadores u otros peligros que podían acortar la vida, lo que hacía crucial transmitir los genes cuanto antes. Había empezado a florecer antes que cualquiera de las otras chicas de su clase y se había acostumbrado a la incómoda realidad de esos bultos que le colgaban del pecho por mucho que entrenara. Pero esto era simplemente ridículo. Esto fue... Bueno, simplemente no tenía palabras para ello. Su primer pensamiento al verlo fue algo parecido a sandías, esa fue la primera impresión que tuvo por el tamaño y la forma de lo que vio, hasta que sus ojos procesaron el color, la tela que lo cubría y el hecho de que estos objetos sobresalían claramente de su pecho. Parpadea. Parpadea. Hinata se quedó mirando. Hinata se quedó mirando un rato más. Hinata se quedó mirando sus pechos durante mucho tiempo. Enormes. Pensó con incredulidad. ¿Cómo demonios se volvieron tan? Sin comprender, se aferró a los, no montículos, era una palabra demasiado pequeña. Eran más como montañas, que cualquier otra cosa. Solo que eran suaves. Muy suaves. Y redondeadas. Más bien como torpedos, o bombas. O lágrimas. Llamaron a la puerta y Hinata se sobresaltó. Casi dio un salto. Soltando sus grandes tetas, recordó tardíamente que estaba en una habitación desconocida. Pip. Chilló en voz baja, mordiéndose el labio. Más fuerte, intentando inyectar un poco de confianza en su voz mientras temblaba, con un millón de peores escenarios recorriéndole la mente a 1000 por hora, dijo: ¿Quién es? Mamá. Dijo una voz, la de un joven con más tenor que bajo. ¿Estás bien ahí dentro? Papá se comportaba raro, creo que se ha enfermado. ¿Y tú? ¿Necesitas algo? Hinata parpadeó rápidamente, varias veces seguidas. Miró fijamente la puerta y, sin darse cuenta, sus ojos comenzaron a tensarse y contraerse, sus venas se hincharon sin necesidad de instrucciones. Su cuerpo parecía canalizar el chakra casi por voluntad propia, sin necesidad de pensar conscientemente. El Byakugan se activó por sí solo. Ni siquiera necesitó tanta fuerza de voluntad, y mucho menos formar los sellos manuales, para amasar su chakra y alimentar y despertar esos ojos voraces. Apenas necesitaba concentrarse en donde quería mirar. Algún aspecto inconsciente de su corteza visual ya estaba dedicando la mayor parte de sus recursos a analizar un punto a 1,5 metros frente a ella, justo al otro lado de la puerta. Hinata observó a un adolescente con 2 marcas de bigotes en cada mejilla, un rostro notablemente familiar y un cabello rubio ondulado que recordaba vagamente a una hoja por la forma de su peinado. Todo, desde el rostro hasta el cabello, el arco familiar de esos labios y el entrecerrar los ojos, le recordaba a Naruto, pero también vio algo más. Si Hinata se mirara al espejo, podría ver en sí misma varios rasgos familiares que poseía este joven. Sus orejas, el puente de su nariz, la forma de su barbilla. Aspectos de su propio rostro, toques de una estructura ósea y yuga distintivamente grácil, mezclada con cierta sutil anchura y robustez que Hinata había llegado a asociar con su amor platónico. Incluso el color de su piel parecía una mezcla de las tez de ella y Naruto, más claro que el suyo, pero más oscuro que el de ella. Si no lo supiera, Hinata habría pensado, por un instante, que ese joven solo podía ser su hijo y el de Naruto. Pero eso era imposible, ¿verdad? Y aún así, la llamó mamá. Y además, todavía estaba el curioso asunto de... De nuevo, Hinata bajó la vista hacia sus pechos. Esta vez, con su Byakugan activo, notó también una plétora de otras diferencias. Desde la longitud de brazos y piernas, hasta el ancho de la pelvis, pasando por leves arrugas y estrías en la piel, hasta varias cicatrices sutiles, internas y externas, que solo un usuario de Jutsu podría ver a simple vista, y también lo que parecían signos de desgarros cicatrizados en su... Bueno, digamos simplemente que Hinata vio señales que hacía tiempo que había aprendido a asociar con mujeres que habían dado a luz al menos una vez. Posiblemente 2 veces. Ella parpadeó. Al notar un dolor leve y crónico en los hombros, Hinata dedujo que no era un sueño.
Al observar el flujo de chakra en su cuerpo, tampoco vio señales evidentes de genjutsu. Sin embargo, curiosamente, su chakra parecía escasamente distribuido y más bien anémico dentro de su sistema circulatorio, como si las tuberías acostumbradas a desviar las inundaciones no albergaran nada más que un pequeño goteo. Antes de que Hinata pudiera reflexionar más sobre esto, sintió que su visión se reducía y distorsionaba, volviendo a una percepción humana limitada. Se quedó aturdida por un instante, y sintió la cabeza terriblemente ligera. Lo último que pensó, antes de que el suelo cayera a su encuentro, fue una expresión confusa y borrosa. Ya he gastado tanto chakra. Hinata perdió el conocimiento, tanto por el cansancio como por el shock. Ella golpeó el suelo con un ruido sordo. Fin del capítulo. ¿Qué les pareció este video? Me gustaría saber su opinión.